Un nuevo programa de las provincias también existen. Antes de llevar a cabo el programa de la fecha, quiero agradecer especialmente al doctor Marcelo Falcioni, que cubrió estos días en que yo me tuve que retirar de Corrientes para dos cosas fundamentales y muy importantes para mí. La más importante de todas es que concurrí al cumpleaños 121 de mi hermana Ana María, que está perfecta, habla con uno, discute con uno, está, digamos, todos los atributos de una persona mucho menor y consciente. Habla de política como si tal cosa. Y el otro compromiso que tenía era el 46 Congreso Nacional de Skol Club. ¿Qué es el Skol Club? El Skol es una asociación de profesionales de turismo, es decir, de todos aquellos que incorporan dentro de la rama industrial del turismo, porque el turismo es una industria, donde están los hoteles, donde están los agentes de viaje, es decir, todo lo vinculado a que en una región se desarrolle turísticamente. Acá en Corrientes yo la creé, la traje hace 38 años, fui el primer presidente y hoy en día es el presidente Jorge Vigiano. Ahora quiero agradecer nuevamente, una vez más, al doctor Falcioni porque mantuvo el interés que tiene la ciudadanía en nuestro programa. Bien, entremos ahora en los distintos temas que se han estallado, digamos, en esta semana, en estos días. El tema del Senado que rechazó los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla, el aniversario de la fundación de Corrientes el 3 de abril, actos que se produjeron dentro de la política de expansión cultural de la vicegobernación. También tenemos el tema de Malvinas, 43 años de Malvinas. Yo, sin ninguna duda, digo que hay que rendir homenaje, y con vehemencia lo digo, a aquellos que fueron a Malvinas, a aquellos que volvieron, heridos o no, y a aquellos que se quedaron, que dejaron su vida cumpliendo con el deber que le indicaba una orden tomada por el gobierno de facto en ese entonces presidido por Galtieri. Ahora bien, yo hago una distinción. Reitero el homenaje sin ninguna duda, y tal vez más de lo que se hace en estos momentos. Pero sí, también quiero incluir la sanción hacia aquellos que nos llevaron, digo que nos llevaron porque llevaron a la Argentina, y a jóvenes de 20, 22 años los llevaron a una misión imposible. Creer que se podía derrotar al ejército británico. Una cuestión que caía dentro de un análisis más a fondo, entiendo. Le pregunté a un amigo que es ya retirado, que no fue a Malvinas, pero retirado, si la Fuerza Argentina, nuestro ejército, nuestra marina y nuestra aeronáutica estaban en condiciones de vencer a uno de los mejores ejércitos, o segundo o tercer ejército del mundo. No tuve una respuesta clara. Sí, la respuesta fue: murieron muchos de ellos, no se sabe cuántos, 2 generales generales británicos fueron destituidos, pero esa es harina de otro costal. Mi posición es: ¿por qué emprendimos esta acción que terminó mal? Lo único positivo que tuvo esa acción es que nuestro sentimiento argentino y de considerar que las Malvinas son argentinas, lo reitero, lo defiendo, pero también quiero dejar constancia de mi repudio a quienes ordenaron una acción militar que en los papeles ya se veía
que no podía tener éxito. Ahora salió que Israel también ayudó al ejército argentino, a la República Argentina, proveyendo armas o tecnología o lo que fuera. Es decir, que aún ni así, en mi criterio, estábamos en condiciones de iniciar una acción de ese tipo. ¿Por qué lo hicimos? Porque Leopoldo Fortunato Galtieri, que estuvo acá de comandante de la 7ª División, era el presidente de facto en esos momentos y aspiraba a ser presidente constitucional. En una acción de este tipo, como intentar la recuperación de las Malvinas, sabiendo que estaba en inferioridad de condiciones militares, porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, máxime siendo un general, sabía qué tenía, con qué podía, y sin embargo se jugó con la vida de tantos jóvenes, algunos que ya quedaron y otros que hoy son personas mayores y que merecen todo nuestro respeto, nuestro aporte, nuestra admiración por lo que hicieron en esos momentos. Pero bien, hay otras cosas que sacuden al país. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Senado de la Nación. Se consideraba en el Senado de la Nación la designación de 2 jueces del Superior Tribunal de Justicia, que en estos son 5 los miembros. En estos momentos trabaja con 3. Lorenzetti es uno de ellos y tiene especial significación en estos momentos. A propuesta de Lorenzetti, de Santiago Caputo, todo esto yo me ilustro por el diario La Nación. No son cosas que se me ocurren a mí porque no tengo la capacidad de análisis suficiente para ello. Pero sí sigo los artículos y en especial los de Jorge Liotti cuando analiza la situación nacional los días domingos. Y entonces surge de que estamos en condiciones de había que designar 2 miembros del superior de la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia, la última garantía que tenemos los ciudadanos cuando se nos crea una situación judicial o cuando somos arrastrados a una situación judicial. Es la última instancia y no todos los casos llegan a tratarse en en segunda apelación, porque una cuestión judicial tiene un fallo de primera instancia, a favor o en contra. Las 2 partes, cualquiera de las 2 partes acude a la Cámara de Apelaciones de Casación. Si ahí se modifica el fallo de primera instancia, vuelve el expediente. Si no se modifica, queda ratificada la situación, la sentencia de primera instancia. Y en el caso de Cristina Kirchner, Vialidad en Santa Cruz, la condenaron en primera instancia. La condenaron, fue ratificada la condena en segunda instancia. Y excepcionalmente intentó otro recurso que le fue negado ante la Corte, pero lleva por el recurso de queja, un recurso extraordinario. Porque si no se imaginan la Suprema Corte si tuviera que atender en segunda instancia todo, o tercera, ya los fallos que se hacen en el país, porque también los fallos de la Suprema Corte de Justicia de Corrientes también pueden llegar excepcionalmente a la Suprema Corte. Entonces llegó el momento en que había que designar. Hace un año aproximadamente el presidente Milei envió los pliegos para 2 personas, García Mansilla y Ariel Lijo. García Mansilla, un catedrático, un hombre dedicado al derecho, que le satisface a algunos o a otros no. Y el otro candidato fue Ariel Lijo, juez federal de primera instancia, rechazado por todos los organismos vinculados al derecho, colegios de abogados. Colegios de magistrados no,
porque lamentablemente entre los magistrados hay también una liga, digamos, que se apoyan mutuamente. Cuando, digamos, el presidente Milei no obtuvo durante ese año la aprobación del Senado, hago esta distinción. El pliego de Ariel Lijo tuvo despacho de comisión. El de García Mansilla, a última instancia, no. Es decir, que se prefirió darle despacho favorable en comisión a Ariel Lijo, un juez impugnado por todos, y no se le dio despacho de comisión hasta el último día a García Mansilla. Los despachos pueden ser a favor o en contra, pero tienen que tener un mínimo de firmas, digamos. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? El presidente Milei, 2 o 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias del Senado, saca un decreto designándolos en comisión tanto a García Mansilla como al hijo. Es decir, que invoca una cláusula constitucional que puede designarlos en comisión por un año, puede decir hasta la nueva, hasta que se produzca el fin de las sesiones ordinarias de ese año, a los dos, por un decreto, lo designa 3 días antes. Mal. Si lo quería designar por decreto, y desígnelo un mes antes, pero no 3 días antes. Ya eso cayó mal. Bien, resulta que van los 2 miembros designados en comisión por el Poder Ejecutivo, se presentan a la Corte para prestar juramento. Se le presta juramento a García Mansilla porque no tenía ningún cargo judicial. Pero el hijo es juez federal, y como no quiere largar esa fuente de poder que es el juez federal en la capital federal, que está en la capital federal, pidió una licencia para ir hasta todo este año a la Suprema Corte. Y si no me ratifican, ya vuelvo otra vez a ser juez federal. La Corte no aceptó eso. No es que no lo aceptó al hijo para tomarle juramento por los antecedentes del hijo, sino porque no renunciaba, porque no se pueden tener 2 cargos judiciales al mismo tiempo, aun que cuando uno sea en comisión por un año. Sin duda, el gobierno está jugando a que en estas próximas elecciones va a cambiar la composición del Senado. Va a haber más senadores mileístas, sin ninguna duda. Pocos, muchos, pero siempre más. Entonces, manteniéndolos hasta fin de año en comisión, los nuevos senadores podrían digamos, aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo. Aquí viene lo desagradable, lo bajo. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Lorenzetti, amenaza a los senadores kirchneristas de que va a rechazar la apelación, la queja de Cristina, y la va a meter presa si no le votan al hijo. ¿Pero qué estamos? ¿Esto es la mafia? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué país vivimos? En un país donde un miembro de la Corte Suprema de Justicia no valora a un posible candidato a la Corte por sus antecedentes y demás, sino que amenaza que si no lo votan, está condicionando su voto a que lo voten al hijo o no lo voten. Bien, fracasó la intención del Poder Ejecutivo, y vamos a ver qué pasa con García Mansilla, que si va a ser o no miembro, va a mantenerse, porque a García Mansilla le tomaron juramento, es miembro y ya produjo algunos fallos. Yo entiendo que también García Mansilla debería renunciar como un hombre de bien. Vamos a un corte.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, que días pasados escribió una columna, como es habitual en él, en el diario El Litoral el día domingo, y hizo una referencia a lo que representan las juventudes en los distintos movimientos políticos. Y yo entonces recordé que, por ejemplo, yo cumplí ya unos años, 92 años cumplí recientemente, el 29 de marzo, y recuerdo bastante, por ejemplo, cuando en 1943, la revolución de Perón, yo tenía ya 10 años, porque nací en el 33. Entonces viví un poco esa época donde se ensalzaba la juventud, para mí siguiendo, vamos a preguntarle al doctor Simonetti, siguiendo un esquema nazi-fascista de tratar de incluir a la juventud en los movimientos. Y recuerdo un canto, fíjense, que decía que de las juventudes cuando salían a jugar al fútbol, porque es la forma de atraer a la juventud, que decía: salimos a la cancha por un nuevo ideal para cumplir los sueños de Evita y de Perón. Y bueno, así empieza, y lamentablemente parecería seguir también la misma situación con el gobierno de Milei. Bien, Jorge, luego de mi introducción te dejo a vos que digas la verdad. No, la verdad no, una opinión de lo que uno observa. Primero la verdad tuya. Exacto, primero te felicito, Toto, por tu cumpleaños. Estamos acá plenamente activos contigo y son mi inspiración y la inspiración de muchos. Muchas gracias. Bueno, sí, el tema de la juventud es un tema que hay que analizar con criterio amplio, pero también poniendo el punto sobre algunas cosas que pueden preocupar. O sea que la juventud, por su edad y por su inexperiencia, es el elemento dinamizador de la sociedad. La juventud es cambio, la juventud es movimiento, la juventud es renovación. Y es importante que así sea, porque es uno de los motores sociales, ¿no? Pero así como es ese aspecto positivo de dinamizador social, tiene también la parte negativa de que puede ser explotada la inexperiencia juvenil por actores adultos, digamos, que la cooptan y le sirven para sus propios fines, sobre todo fines políticos. Y esto está plenamente especificado en la historia y con diversa importancia en cuanto a lo que ha sucedido por la utilización política de las juventudes, pero sí, que sí es evidente. Digamos, vos mismo has hecho una comparación con el nazismo, digamos, como la juventud hitleriana. Sí. Claro, la juventud hitleriana. Yo quiero, digamos, en este caso, advertir, digamos, la diferencia de matices. No quiero comparar lo de hoy con lo de Hitler, pero así nace. Las juventudes hitlerianas nacen en los comienzos del 30, digamos, ¿no? Cuando se comienza a formar esa juventud, y nace de esta manera, con la denominada batalla cultural. También la batalla cultural se hizo en el nazismo, y bueno, y las juventudes, así como el pueblo en general, se identificó con los valores del nazismo
Y bueno, ya ves cómo terminó. Así es. Tremendo. Creo que algo parecido sucedió en nuestro país en la época de Perón. Esto sucede sobre todo con las autocracias, con los autócratas, con los... se forman juventudes que no para tener una mentalidad abierta de debate, sino para ponerlos al servicio de mí y de ideología política. Pasó lo mismo con Perón, digamos, ¿no? En la juventud peronista, que primero fue uno de las ramas del peronismo, del partido oficial. Esa misma juventud luego, autonomizándose de su líder, que era Juan Domingo Perón, formó lo que después fueron Montoneros, o la juventud peronista ya más extremizada, digamos, ¿no? Salieron aún contra la opinión de Perón en su segunda etapa en el país, se volvieron, se autonomizaron y se volvieron, entraron a la guerrilla y a la violencia. Vos señalás en tu escrito de que era gente, jóvenes de clase media y clase alta, y a lo mejor ahí tenemos que volver a recordar que la ministra de Seguridad y ex candidata a presidenta de la Nación también tuvo su paso por Montoneros, ¿no? Es decir, entraría dentro de ese núcleo de clase media y alta, ¿no? Exacto. Y yo creo que la historia te deja experiencias, digamos, de las cuales hay que aprender, ¿no? Pero hoy por hoy, yo escribía en ese artículo que la juventud mileísta o la juventud libertaria tiene esa semilla de violencia que es insertado, plantada desde arriba, desde el poder con mensajes de odio, de confrontación permanente. Y bueno, yo advierto en esa juventud esa semilla de la que tenía aquella vez la juventud peronista. Quizás no con, digamos, con la extensión y quizás no con el poder que había antes, no, pero que va hacia ese lado, sin duda va. Fíjate que ellos mismos, conscientes de que tienen una forma, digamos, confrontativa ante el resto de la política y de la sociedad, tienen un club donde van ellos solamente, un boliche, llamémoslo, donde van ellos solamente y donde dicen que ahí van a estar seguros para evitar confrontaciones, digamos. Eso está dando un mensaje de violencia, que una simple diversión se produzca la posibilidad de confrontaciones con estos jóvenes. Y estos, se está viendo a través del tiempo que este mensaje de odio prende en la gente joven y prende mucho más irracionalmente que en los grandes. Lo que sucedió en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en los pasillos, bueno, estaba repartiendo volantes la juventud libertaria, denominada Somos Libres, y se arma un debate con una docente de la misma facultad, ahí en los pasillos, un debate, la verdad que era sobre el tema de los sueldos universitarios, que están bajísimos, y bueno, y hay cierta confrontación allí, pero confrontación verbal. Y esta misma docente a la noche recibe un ataque en su casa, un ataque donde le cortan el agua, destruyen los caños de ingreso, directamente lo cortan los caños y ve gente que hace experimentada en esas cosas también, ¿sí? Y supongo que ve gente que está en su terraza o en su patio, digamos, y bueno, verdaderamente es como para preocuparse, ¿no? Preocuparse. Ellos estaban, la familia estaba adentro. Y fíjate vos, a esto hay dos respuestas. La docente comunica a través de su red social y todas las autoridades académicas, decano, rector de la universidad, se solidarizan con la docente, con lo que le sucedió, sobre todo en su domicilio particular. Y sin embargo, el presidente se solidariza con un mensaje de quien es su director cinematográfico, Oria. Oria saca un tuit que dice la juventud libertaria peleando en la universidad pública, peleando entre comillas, digo yo.
Y a eso se solidariza o hace suyo o retuitea el presidente de la Nación. Eso indudablemente es preocupante, ¿no? Porque no es solo que ahonda la división entre los argentinos, sino que introduce un elemento de fortalecimiento de una juventud que se está volviendo violenta. Quizás no a los niveles de antes, pero uno no sabe dónde termina todo esto. Vos mismo mencionaste el tema de la juventud hitleriana, que parece que comenzó con una batalla cultural, con nuevas ideas y qué sé yo, y terminó donde terminó. Por eso es lo que yo analicé este tema en un artículo, porque continúa, en todo nivel, continúa ese mensaje violento, ese mensaje confrontativo del poder, donde no admite una posición distinta, digamos, de la que tiene el presidente. Parecería que a los jóvenes les seduce el vocabulario del presidente, confrontativo, malas palabras, no malas palabras, pero palabras soeces que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Sí, a la juventud, en este caso a esta juventud, no son todos, pero es una parte importante, le conquista, digamos, le atrae el discurso confrontativo de un líder que ha prometido terminar con todo lo antiguo de la política, ¿no? Y que ha definido a la casta como el resto de la política. Yo acá y el resto es casta, ¿no? Tienen una composición de viejos políticos que se aprovechan de la gente. Y bueno, es el famoso término, digamos, posición de la antipolítica, que no es nuevo. La antipolítica existe y ha existido en otros lugares. Pero cada cierto tiempo prenden la gente. Quieren eliminar la intermediación de la política en una democracia. Entonces, el líder acá y la gente acá. No hay intermediario, no hay político, no hay instituciones, no hay parlamento, no hay nada. Es el líder con la gente. Y eso es lo que le atrae a la juventud. Y se sienten empoderados para salir a disputar esta lucha sin despreciando a la política, despreciando al Congreso, despreciando la democracia. Sí. Bueno, son mensajes que tarde o temprano se pagan caro, Toto. Sí, ahora, el discurso o la posición anticasta de Milei se cae cada rato con las actitudes reales positivas. En una vez anterior que hablamos con vos, yo te hacía mención de una política en la cual yo decía que el que se considera candidato a gobernador no puede terminar en una lista de diputados provinciales porque asustó que tenía 500 o 1000 o 200 votos. Y vos me decías que yo hablaba de realpolitik. Yo creo que también Milei se dio cuenta que su discurso de la casta es realmente débil, porque él también está usando a la casta para sus situaciones. Incluso en la reciente situación en que el Senado de la Nación le rechazó los dos diputados, los dos candidatos a la Suprema Corte de Justicia, la importancia que tiene la Suprema Corte de Justicia, el último eslabón en el cual nosotros podemos recurrir en busca de realmente justicia. Y terminamos en esta situación en que, absurdo, de que un catedrático, sin observaciones desde su punto de vista intelectual, obtiene más votos en contra que un candidato a senador como Lijo, lleno de impugnaciones e impugnaciones. Parecería que el Senado prefiere llevar a la Suprema Corte de Justicia a alguien lleno de impugnaciones que a un catedrático. Yo no digo que el otro sea bueno, García Mansilla, hago esa comparación, ¿no es cierto? Yo no entro en ese análisis quién obtuvo más votos en contra, ¿no? Porque evidentemente sobre todo lo que pesó en García Mansilla es que haya aceptado integrar la Corte, en contra de García Mansilla, lo que pesó en contra, haya aceptado integrar la Corte cuando fue designado por decreto, ¿no? Ahora, Lijo también aceptó.
resulta que no le abrieron la puerta. Claro, no le abrieron la puerta por la licencia. Pero en concreto García Mansilla está instalado en un sillón de cortesano, está instalado hoy por hoy. Entonces eso pesó, porque allí el Senado dijo, bueno, acá perdemos toda importancia en el tema, declinamos nuestra facultad constitucional de dar acuerdo y ahora resulta que hizo todo el Poder Ejecutivo y formó también el máximo órgano de la justicia. Sin embargo, esto viene desde lejos. Digamos, acá se ha manoseado demasiado el tema. Había una cuestión clara, por eso yo creo que en este tema, yo no sé si políticamente Milei sale demasiado perjudicado, porque es algo así como que, bueno, la casta le impidió al presidente poder designar los jueces. No te olvides que hace más de un año el Poder Ejecutivo propuso a Lijo y a García Mansilla. El Senado tardó un año, se manoseó absolutamente todo. Lijo hacía campaña a cara descubierta por su candidatura, hablaba con este, hablaba con el otro, se consiguió escritos de los mismos jueces, que para mí es insólito, apoyando su candidatura. Insólito es en el ámbito judicial. Lijo tenía un currículum absolutamente que lo invalidaba para ser juez de la Corte, un currículum tanto como en su gestión como juez penal, que fue un juez que acomodaba las causas de acuerdo al poder de turno, sino también no tenía los suficientes pergaminos académicos como para integrarlo. Yo lo lamento que se haya confundido este tema con el propio García Mansilla, que nos guste o no, García Mansilla es un catedrático con autoridad, digamos, académica para integrar la Corte. Entonces, al unir los dos rechazos es como que la casta se impuso ante esta cuestión. Debieron haberlo rechazado a Lijo, pero bueno, lo que pasa es que García Mansilla se metió solo en el cepo al aceptar asumir cuando fue designado por decreto. En la audiencia, donde se hace la audiencia para escucharlo al candidato a la Corte, que se hizo el año pasado. Audiencia pública. Audiencia pública, le preguntan si aceptaría asumir, designado por decreto, el cargo de cortesano. Y él dice, sí, es legal, es constitucional la designación por decreto, pero yo no asumiría en esas condiciones. Yo quiero hacer una aclaración sobre esto. Si decimos de que García Mansilla aceptó la designación por decreto, también la aceptó Lijo. El problema del Lijo es que quería ser miembro de la Suprema Corte y a su vez conservar su cargo de juez federal. Y llegó el punto, la situación a un punto tal que Lorenzetti, miembro de la Suprema Corte, hizo correr la versión amenazando que si digamos, él tiene que resolver ahora la apelación en la causa de vialidad, donde Cristina puede ir y debe ir presa, pero tiene que resolverlo la Corte. Entonces Lorenzetti amenazaba a los senadores kirchneristas diciéndole, la voy a meter presa a Cristina, es decir, va a votar para rechazar la apelación de Cristina si los senadores kirchneristas no lo votan al Lijo. Entramos a una situación que, si hablamos de un director de repartición o de un ministro incluso, no sería importante, pero en la Corte, que se hable de amenazar, que voy a hacer esto o lo otro, realmente es lamentable, ¿no? Así es, doctor. Bien, Jorge. Muchas veces hay que cuidar no solamente el fondo, sino la forma también, sobre todo, ahora, hay una cuestión, el presidente de la Nación prácticamente no tuvo arte ni parte en todo este proceso que fue manejado por ese hombre omnipotente que es Santiago Caputo, que él asesora y creo que lo maneja al presidente, que es el que hizo todo esto para terminar en un fracaso lamentable para el presidente de la Nación. Bien, Jorge, seguiremos analizando todos estos problemas y es un gusto poder hacerlo con vos, porque en el fondo coincidimos con todas estas ideas que lanzamos para tratar una justicia mejor y tratar de tener una provincia y un país mejor.
Gracias, Toto, por la invitación. Muchas gracias y seguiremos leyendo con mucho interés tus artículos. Muchas gracias. Hagamos Toto. un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el ingeniero Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes. Tal vez a primera vista llame la atención que un ingeniero presida la Federación Económica de Corrientes, pero todas las carreras universitarias son las que habilitan a intervenir en estos temas tan importantes. Y en el tema de la Federación Económica, sin duda, el ingeniero está bien al día y vamos a conversar con él sobre las distintas posiciones. Bienvenido una vez más, Jorge, a nuestro programa. Y bien, que ahora tenemos las sanciones de Estados Unidos que aplica un 10% a las exportaciones argentinas y demás. En conjunto, cuando vemos que el diario Época del día del jueves nos habla de un repunte de la economía después de un año negativo para la economía noreste. ¿Cómo nos podés, concentrándonos primero en la provincia, consecuencia de lo que ocurre en la nación, analizar la situación del Corrientes económico? ¿Qué tal, Toto? Felicitarte por estos 92 años que estábamos hablando fuera de cámara. No todos llegan a esta edad y con esta lucidez, así que gracias por darme este momento. Primero, la primera pregunta que me haces respecto al crecimiento económico, creo que hay que separar en el sentido de que no es un crecimiento homogéneo, no todos los sectores crecen de la misma forma que otros sectores, ¿no? Y eso, si uno lo traslada a la provincia de Corrientes, va a haber sectores como el sector arrocero, que está atravesando un buen momento, pero el sector forestal, que es uno de los sectores productivos insignia de nuestra provincia, no está atravesando por un buen momento, en un momento complicado, donde los precios internacionales no lo favorecen, donde el mercado interno tiende a saturarse porque lo que no se puede largar afuera queda en lo local, donde la disminución de la construcción y la obra pública, que eran traccionadores del consumo de la madera, disminuyó abruptmente, bueno, hace que no todos los sectores se han beneficiado del repunte del arroz, por ejemplo. Claro, es decir, eso, de todas maneras, a nosotros en este nuevo escenario que tiene el país, y ahora bien lo mencionabas vos, estos aranceles que aplican el gobierno de Trump en los Estados Unidos, es prácticamente cerrar su economía, lo cual les va a costar estos mercados poder acceder. Va a haber una mayor competencia sobre otros mercados con países similares a la Argentina, con productos similares a lo que tiene la provincia de Corrientes, y acá hay una palabra que para mí es clave, que es el término de competitividad, ¿no? Sí. La competitividad, digamos, la podemos tener, digamos, dos grandes variables: lo que puede hacer de puerta para adentro el empresario, cuáles son todas aquellas
cosas que debe tocar, modificar o mejorar para que su empresa tenga mayores rendimientos, mayores beneficios, sea más, de mayor calidad, y después aquellas variables que le exceden al mismo empresario, ¿no? La ubicación geográfica de nuestra provincia, el estado de las infraestructuras, el costo energético. Y la política fiscal también del gobierno nacional, ¿no es cierto? Y hay una política fiscal que yo te diría, Toto, de todos los gobiernos. Es decir, hoy todos los gobiernos tienen que hacer un ajuste. El tema de los ingresos brutos es un tema que castiga feo, es un impuesto de los peores impuestos que tenemos, pero que quiero ser muy cuidadoso porque uno atribuiría al ingreso bruto como un problema netamente localista, y no es así. Nosotros a veces pagamos en 2 o 3 etapas, porque usted sabe bien, Toto, que el ingreso bruto va recargando según la provincia que va atravesando, ¿no? Cuando un proveedor en su origen ya carga, el transportito ya carga, Corrientes, si es una cadena de sumatorias que son impuestos y esto amerita de que, pasado todo esta tormenta electoral que se avecina tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es uno de los grandes temas que se debería discutir para el 2026. Y por supuesto un montón de otras retenciones que tiene el gobierno nacional que debería ir eliminando y dando mayor previsibilidad en algunos temas que son importantes, cómo va a ser la política energética de nuestro país, cómo va a ser un tema que vos lo manejás mejor que yo, Toto, que el tema de la hidrovía, cómo vamos a hacer con la infraestructura viales, que la provincia de Corrientes está siendo muy castigada por el abandono de los sucesivos gobiernos, que son estas variables que te decía, ¿no? Tenemos que sacar grandes volúmenes de producción como el arroz y la madera y la ganadería en camino que dejan mucho que desear en términos de competitividad. Sí, yo vengo de un congreso nacional en ESCOL, ¿Qué es ESCOL? Es la Asociación de Profesionales de Turismo, que yo traje eso hace 38 años a Corrientes, fui el primer presidente en la época que tenía hoteles y agencias de viaje, una época pasada, ¿no es cierto? Ahora, ver Neuquén, en la forma como se está desarrollando, el aeropuerto de bote a bote lleno de gente joven que entra y que llega y que sale, un aeropuerto 3 o 4 veces nuestro aeropuerto, es decir, hay distintas actividades que están evolucionando, como el petróleo en Vaca Muerta, en Neuquén, ¿no es cierto? Que van a tener ahora un oleoducto que va a ir a los puertos de Río Negro directamente. Ahora, acá uno ve que Estados Unidos también produce casi los mismos productos agrícolas que nosotros, salvo el caso ya no de agrícola ganadero, sino el del litio, que es un factor importante para el desarrollo de muchas industrias y donde también China interviene. Ahora, se comenta de que hay un deseo de importación de ganado vacuno desde Estados Unidos, es decir, reproductores, toros y vacas. ¿Es posible? ¿Tienen mejor calidad, de acuerdo a tus conocimientos, a lo que se trata en la federación, mejor calidad ese producto que se ha necesitado, que se necesite traer, digamos, los basamentos de... Yo creo, Toto, es decir, no quiero andar porque es un tema que no lo manejo con fineza, pero creo que la genética argentina es de nivel mundial. Es de nivel mundial. Me parece que tenemos un contexto productivo ganadero totalmente diferente. Por lo poco que uno ve, el sistema de crecimiento de cárnico o de volumen por kilo es diferente, no es tan concentrado en tipo firlo, sino más natural. Nosotros podemos dar trazabilidad del tipo de ganado con una genética de primer nivel. Creo que hay que analizar muy bien por qué se lo está trayendo, ¿no? De todas maneras,
Creo que nuestra producción es muy competitiva respecto al mundo, por eso la carne es tan demandada. Pero si me permitís, Toto, quiero hacer un hincapié en algunos términos que vos empleaste, que hablaste de petróleo y litio, y la pregunta que nos hacemos la Federación Económica, cómo nosotros podemos ser una actividad comercialmente complementaria con estas actividades. ¿Por qué lo digo esto? Bien lo decías vos, que se están que el auge de Neuquén es producto de la existencia de vaca muerta, y no le voy a negar algunos otros recursos naturales que hacen al turismo, pero ¿por qué nosotros no, como Correntino, o el litio en la zona cordillerana norte, nos podemos ofrecer algún tipo de productos que sean de necesidad para estas mega obras que se están haciendo? En este sentido, nosotros hemos tomado contacto con YPF, con el área de proveedores de YPF, y estamos haciendo un empadronamiento de empresas correntinas que podemos estar ofreciendo algo que mencionábamos recién, vivienda de madera, que son ambientalmente amigables, que son modulares y que podemos tranquilamente trasladar al sur y ser, valga la redundancia, de competitividad con cualquier producto, esto que se quiere, estas viviendas que se quiere traer de China. Entonces estamos motivando al sector foresto industrial que tratemos de ser de alguna manera atractivo para poder poner nuestros productos en estas inversiones. No te olvides que estas inversiones, algunas están bajo el término de RIGI, y aquellos proveedores que son empresas que aplican a RIGI también derraman su beneficio. Entonces ahí creo que los correntinos tenemos que ser un poco atrevidos y empezar a alargarnos, y no solo pensar en un mercado externo del país, sino ver cómo se están produciendo otras inversiones en otras latitudes del país y ver qué es lo que tenemos acá en Corrientes para poder trasladarlo. Un ejemplo cortito: Vaca Muerta se saca el petróleo con arena. La arena lo proveen los entrerrianos. Nuestro diferencial que nosotros tenemos es kilómetro, es decir, hay un kilómetro que hace que la logística sea más costosa. Bueno, ¿cómo hacemos, cómo nos replanteamos para que esa logística corriente sea competitiva con la arena de Entre Ríos? La arena es la misma. Ah, claro. La arena es la misma. Es la de los ríos. Es la de los ríos. Entonces, tenemos que ser un poco creativos, poner la universidad a trabajar para que diga nuestras virtudes en este tipo de insumos. Y bueno, en eso estamos tratando desde la Federación Económica ver cómo ayudamos a los empresarios para salir de esta crisis que venimos atravesando. Bien, entrando en el tema del petróleo y demás, en Astilleros Corrientes, creado por mi padre y del cual yo formé parte hasta mientras mi padre vivía, es decir, que hoy día no tengo interés, y lo que voy a decir no es traer un interés económico, sino de un interés de continuar la obra de mi padre. O sea, Astilleros Corrientes llegó a tener, digamos, la construcción de 2 torres de perforación submarina y mucho movimiento. Y de todo ese movimiento quedó un buque tanque de 40, 50 metros de eslora, que está con doble casco y todo construido y está en grada, con el 60% construido desde hace un par de años paralizado. ¿Y qué se busca para mover eso? Un contrato con YPF. No se pide plata, no se pide nada, sino que YPF resuelva tomar un contrato que podría empezar en 180, 360 días a funcionar. Y sin embargo, hay notas que mi hermano me facilitó en este viaje a Buenos Aires de un par de años pidiendo una reunión con YPF, y YPF se niega a hacerlo. No contesta directamente. Ahora me pidió mi hermano que trate de hacer un contacto con el gobierno de la provincia, aclarando que no se pide ni plata ni una garantía de servicio. De trabajar. De trabajar. Yo creo, Toto, que son esas las acciones que hay que tomar, ¿no? Teniendo el recurso, apalancando con el gobierno local, ir a golpear cada una de las puertas
Nosotros no es que fuimos a hablar con YPF, hablamos con todas las petroleras, y esto se trata de golpear, insistir, y ver estas oportunidades que bien las mencionabas vos, con este buque que está ahí ocioso, que está parado, que puede generar recursos, que puede mover la economía metalmecánica de astilleros. Y creo que lo que falta es una mayor articulación, posiblemente decirle a tu hermano que se acerque, ya él nos visitó en Federación Económica, nos había comentado esta idea hace unos par de años atrás, y que nosotros nos ponemos a disposición a trabajar no solo desde las federaciones, sino trasladar esta inquietud a las diferentes cámaras a nivel nacional. La verdad que es una picardía que no sea de otra forma, Toto. Así es. Quiero aclarar que, según me manifiesta mi hermano, no se ha hecho ninguna gestión ante el gobierno de la provincia hasta ahora. Y seguramente una gestión articulada, como señalás, de la Federación Económica, el gobierno de la provincia y astilleros, sobre todo que no se pide plata ni nada, únicamente un contrato de trabajo, ¿no es cierto? Pero bien, Jorge, estamos a disposición de este programa que ya tiene más de 25 años y seguimos diciendo que las provincias también existen y el gobierno nacional tiene que encontrar una salida a los problemas que nosotros tenemos. Tus palabras finales. Gracias, Toto, por invitar. Siempre sos el eco de los sectores productivos. Bien lo mencionabas vos, el tema de que el gobierno nacional por ahí nos deja solo. Creo que a pesar de que tiene una política económica que tendió a estabilizar la macroeconomía, tiene grandes falencias, grandes fallas en términos de definir qué pretende para el país del interior, ¿no? Para provincias como Corrientes, que somos no lo tomemos despectivamente lo que voy a decir, pues somos una provincia marginal territorialmente, marginal en términos de inversiones y obras públicas, y que si el Estado Nacional no genera las políticas públicas necesarias, lo vemos en el tema de infraestructura viales, que terminó de matar todas las concesiones, pero no dice qué va a hacer con esa ruta, no dice si la va a mantener, si la va a hacer, no dice nada. Creo que este es un buen canal para decir que es una llamada de atención, en una puesta en el semáforo en amarillo las luces, como para decir que todo muy linda la macroeconomía, pero si no se genera el desarrollo para la micro, muy difícil tengamos un país viable. Bien, yo para el final, sí. En mi editorial hacía mención del aeropuerto de Camapunta. Sí. De salida, para digamos la reunión esta que hubo en Cabiahue, notamos lo siguiente: en el preembarque, es decir, cuando uno termina de mostrar los pasajes y tiene que esperar antes de pasar controles policiales y demás, no hay un solo sillón, una sola silla. Y entonces quien tiene que esperar no tiene otra alternativa que sentarse en el restaurante, en el bar, con lo cual es un costo. Y si no, uno ve a gente que está sentada en el suelo esperando poder que se habilite el pase. Esa es una cuestión. La otra es que no hay carritos como en cualquier aeropuerto del mundo donde se pueda poner el equipaje para no tener que andar con 2 o 3 valijas uno recorriendo el aeropuerto. Yo no entiendo, y lo resalté en mi editorial, si la atención del aeropuerto es de la provincia, entiendo que no es de aerolíneas. Entonces, ¿cómo no hay solución? ¿Cuánto cuesta un carrito o 10 carritos de esos? No sé, pero en el conjunto del confort que se le da al turista, al inversor, al industrial, que viene con una valija por lo menos y la tiene que llevar él o contratar a alguien que se la lleve. Bien, son cosas que se me vienen a la mente en distintos momentos. Cuando más mimemos a nuestros turistas, más invitamos que vengan a nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. No, gracias Jorge, a vos, Toto. Y volveremos a hablar sobre Muchas gracias a vos. Bien, seguimos con el programa.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos terminando muy ajustados en el tiempo. Del 3 de abril, es decir, ayer, se cumplieron un nuevo aniversario de la Fundación de Corrientes, con distintos actos, por un lado el gobernador, por el otro lado el vice, por el lado el intendente, acá y en la Nación, por un lado el presidente y por otro lado la vicepresidenta. Esto no es bien que no se haga un solo acto general. Pero pensemos lo que dice Morales Solá de la situación política de Corrientes el día miércoles pasado. Dice que el gobernador Valdés estaba queriendo, a través de Peteco, insistir con el gobierno nacional a que se retiren los pliegos para evitar la derrota, pero no le hicieron caso. Por otro lado, también Morales Solá nos habla de la situación política en Corrientes y nos dice que la coalición gobernante, hay dos candidatos a posibles gobernadores en esta elección de este año. Uno de ellos es Juan Pablo Valdés y por otro lado aparece Peteco también como un candidato. No se habla ni de el intendente, digamos, ni de nadie más. Pero bien, seguiremos esperando a ver qué se resuelve dentro de la Unión Cívica Radical, porque bien dijo el vicegobernador Pedro Breyer Pocar, que la coalición debe ser encabezada por un miembro del partido de la Unión Cívica Radical. Yo traigo una colación que pueda servir o no. En Neuquén, donde estuve ahora, resulta que el gobernador era miembro del movimiento popular neuquino de los Zapac. No tenía buena imagen, quería ser él el candidato a gobernador. Se le negó el camino y entonces, ¿qué hizo? Fue por afuera y por afuera derrotó al movimiento popular neuquino y es hoy el gobernador de la provincia de Neuquén. Bien, será hasta nuestro próximo programa.